¿Están saliendo todas? ¿Salen todas o una sola? Todas, doctor. Todas, doctor. Listo, ahora sí, ¿verdad? Sí, señor. Ahora sí. Jóvenes. Sí, señor. Solo se ve una sola. Bueno, listo. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a continuar. Si hay alguno que me puede hacer el favor de ir leyendo cuando se haya que leer, por favor me avisa si alguien me quiere colaborar o si no yo continúo. ¿Hay alguno que quiera colaborar? Nadie. Bueno, de este grupo de miércoles nadie me ha querido colaborar en ese sentido. Bueno, continuamos. Bueno, inspección. Entonces estamos hablando de inspección. Es importante que tengamos en cuenta que hay una serie de consideraciones que son generales cuando nosotros vamos a hacer la inspección, y es que debemos abordar todas las regiones, ¿sí? Todas las líneas de demarcación visibles. Eso lo vamos a ver más adelante en los tres planos, posterior, anterior y lateral. Deben tenerse en cuenta el estado cuando nosotros estamos observando de la piel del tórax, del tejido celular subcutáneo, las estructuras musculoesqueléticas, o sea, la configuración del tórax en general, de la caja torácica, si hay algún tipo de retracción en hemitórax o incluso hundimiento o abovedamiento, y también la forma, la dirección de las costillas, los espacios intercostales. Todo eso son cosas que se observan a simple vista cuando nosotros estamos haciendo la inspección en un paciente. Aquí es importante, y esto sí es importante que lo tengamos en cuenta, porque algunos estudiantes cuando están haciendo la historia clínica y están refiriendo específicamente en la enfermedad actual, ellos dicen paciente que refiere dolor en región anterior de tórax, pero ¿en qué parte? Hay que delimitar exactamente. Tenemos unas líneas que nos dividen, que es la línea axilar anterior, tenemos la línea medio esternal, la línea medio clavicular, tenemos una línea que más o menos está a la altura de la tercera costilla, o otra línea que está a la altura de la quinta costilla, y entre esas vamos a tener, por debajo de la quinta costilla tenemos el área llamada hipocondrio, o entre la tercera y la quinta costilla vamos a tener el área llamada área mamaria. Tenemos un área que se llama infraclavicular, o sea, por debajo de la clavícula, un área supraclavicular. De esta forma, cuando usted vaya a definir que el paciente está refiriendo un dolor en el tórax y ese es el motivo de consulta, usted diga exactamente en qué zona se encuentra ese dolor para que el médico que va a leer la historia clínica se ubique más desde el punto de vista anatómico. Lo mismo para la zona posterior. Esto sí es importante ahora y que lo tengan en cuenta bien y lo aprendan bien, porque cuando vayamos a ver percusión y auscultación, estas zonas son fundamentales. Tenemos una línea que es central, que es la línea media vertebral posterior, y al lado de esas líneas, de las que ustedes ven en verde, esas serían las líneas una línea paravertebral. Tenemos una línea paravertebral derecha y una línea paravertebral izquierda. Y aquí tenemos la línea medio escapular que atraviesa a la mitad de la escápula, y la línea escapular o escapular interna, que es en el borde interno de la escápula. Entonces vamos a encontrar un área que se encuentra entre el borde interno de la escápula y la línea paravertebral, por ejemplo derecha o izquierda. En esta zona es donde mejor podemos nosotros percutir o podemos auscultar en la región posterior del tórax, lo mismo que en la región infraescapular. Como van ustedes ahora adelante, cuando veamos eso, se han dado cuenta la importancia de estas áreas y poder delimitarlas en forma adecuada. Y las líneas laterales del tórax, que tenemos la línea axilar posterior, la media y la línea axilar anterior. Cuando vamos nosotros a percutir o a auscultar en la región lateral, comenzamos desde la zona infraaxilar, por debajo de la axila, pero haciendo todo el recorrido de la línea axilar media.
y vamos ya sea auscultando o percutiendo. Entonces, con respecto al tórax, nosotros debemos saber que la configuración del tórax depende también de las características de la columna, del esternón y la costilla, como vamos a ver más adelante. Si tenemos un paciente que tiene una desviación de la columna vertebral, eso en forma invariable me va a alterar también la configuración del tórax. Acuérdense que el tórax normalmente es simétrico y tiene unos tipos constitucionales que ya habíamos hablado en la clase anterior, y el paciente puede ser brevilíneo, que tiene un tórax corto y ancho, o puede ser longilíneo, que es un tórax que es una persona que es alta, es larga y es delgado. Y el normolíneo es la parte intermedia entre brevilíneo y longilíneo. También cuando nosotros estamos haciendo la inspección del tórax, también vamos a incluir la inspección de la tráquea. Entonces hay que observar la tráquea y la tráquea que se encuentre por encima de la horquilla external y que la tráquea está ubicada en su sitio y que no haya desviación de la tráquea ni hacia el lado derecho ni hacia el lado izquierdo. Es importante esto porque algunos tipos de tumores pueden desplazar la tráquea hacia un lado, hacia el otro lado, o incluso pacientes que tienen masas a nivel de la glándula tiroidea pueden hacer desplazar la tráquea. Entonces es importante ver la ubicación de la tráquea, que se encuentre en la línea, en toda la línea media, en este caso por encima de la línea medio external y por encima de la horquilla external. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la inspección de tórax, que es una inspección estática, porque acuérdense que, y se lo vuelvo a decir nuevamente, nosotros para hacer la inspección del tórax tenemos una inspección estática y una inspección dinámica. Primero nos vamos a ocupar de la inspección estática, que es las características de la configuración del tórax, anatómicamente cómo está configurado, si hay algún tipo de alteración o deformidad del tórax. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros hacemos inspección estática del tórax, podemos encontrar malformaciones. Entonces, ¿cuáles serían las malformaciones más frecuentes que nosotros encontramos allí? Entonces, las malformaciones hay uno que se llama el pectum excavatum, o sea, pecho excavado, que es característico, es relativamente frecuente, se presenta en 1 de cada 300 personas vivas, nacidas vivas. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación 5:1. Depende del grado de malformación. En la mayoría de las veces esto se puede corregir quirúrgicamente. Se presenta más que todo en raza blanca. Y el otro, que es el pectum carinatum, o en este caso es una malformación por protuberancia se va hacia afuera, protrusión del esternón, que en ocasiones puede coger también incluso cartílagos costales, y la parrilla costal se va hacia afuera, pero normalmente se produce en protrusión del esternón. Se llama pectum carinatum porque carinatum viene de paloma y porque es el típico pecho de paloma. La paloma tiene esta característica. Si usted ve una palomita, tiene esta zona hacia afuera. Entonces se llama pectum carinatum. El otro que es frecuente, que se presenta como secundario al enfisema, es el tórax en tonel, que es un tórax que tiene un diámetro antero-posterior aumentado. Normalmente, nosotros en el tórax debemos tener un diámetro antero-posterior de aquí a acá menor que el diámetro transverso, o sea que somos más anchos en la zona transversal que antero-posterior. Pero ese diámetro de aquí hasta acá puede aumentar, este diámetro, en casos específicos, por ejemplo, en pacientes que sufren de enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar se caracteriza porque hay una gran acumulación de aire en los pulmones. Al haber esa acumulación de aire en los pulmones, porque el paciente no puede, el aire que respira no entra a intercambio gaseoso, entonces ese aire se queda en los pulmones y entonces los pulmones están hiperinsuflados, lo que hace que aumente este diámetro de aquí hasta acá. Y por eso es que el tórax da una apariencia como si fuera un tonel redondo, un tonel, que el tonel lógicamente el diámetro anteroposterior es mucho mayor. Y además tenemos el tórax escoliótico. Escoliótico, que es un tórax en el cual la persona tiene una escoliosis, en la cual hay una desviación de la columna, y esa
escoliosis, desviación de la columna, también invariablemente me va a producir también una desviación o un trastorno en la arquitectura del tórax. O el caso, por ejemplo, del tórax sifótico, en el cual hay, miren ustedes, se va hacia afuera la parte posterior del tórax, no hacia los lados, sino hacia atrás, una cifosis cérvico-dorsal, y en el cual esto también, lógicamente, va a alterar la arquitectura del tórax. Bueno. Vamos a ver también la frecuencia respiratoria. Claro, la frecuencia respiratoria, y la vamos a profundizar más adelante, pero aquí lo que la traje a colación, porque la frecuencia respiratoria ya haría parte de la inspección dinámica del tórax, no de la inspección estática, sino que la traigo aquí a colación porque muchas veces cuando nosotros estamos haciendo el examen físico al paciente, se nos olvida tomar la frecuencia respiratoria, se toma presión, pulso, todo eso se toma, y nosotros se nos olvida. Por eso que les estoy recordando que siempre se debe hacer la frecuencia respiratoria, pero que esta hace parte es de la inspección dinámica. Para cómo se utiliza la toma de frecuencia respiratoria, lo ideal es que utilice un reloj. Aquí en los libros se recomienda que se tome con la persona desprevenida, que la persona no sepa que le estamos tomando la frecuencia respiratoria, porque en ocasiones cuando uno sabe que le están tomando la frecuencia respiratoria, uno puede aumentar o disminuir la frecuencia. O sea, eso puede inducir a que la persona tenga cambios en la frecuencia respiratoria. Entonces, lo más desprevenido posible, cuando estemos hablando con la persona, estamos evaluando cómo su tórax se expande y las veces que se expande el tórax en un minuto. Algunos recomiendan en 30 segundos y se multiplica por 2. Pero yo recomiendo para ustedes que están empezando a hacer esta actividad, lo ideal es que lo hagan en un minuto. Y sobre todo, se debe hacer un minuto en las personas que, por ejemplo, tengan una respiración lenta o irregular, en ese caso, porque puede tener variaciones. Entonces, si una persona tiene variaciones en la respiración, puede variar en 30 segundos, los otros 30 segundos no sabemos cómo está la frecuencia respiratoria. Entonces, por eso es ideal que mejor se haga durante un minuto. Usted observe la expansión del tórax, cuántas veces se expande el tórax en un minuto, y usted determina que, acuérdense que lo normal está entre 12 y 20 por minuto, en reposo, lógicamente. Entonces, siguiendo con la inspección general, acuérdense que haciendo un resumen y metiéndole otras cositas, también en la inspección general, como estamos observando las características externas, podemos encontrar lo que se llama cianosis, que habíamos hablado como un motivo de consulta del aparato respiratorio. Habría que mirar las características de la cianosis, si se presenta a nivel del peribucal o perioral, que se llama, o es una cianosis que se presenta a nivel de el tercio distal de los dedos de las manos, de los pies, características de los dedos. Y también en la inspección habría que ver también, aunque estamos haciendo inspección de tórax, podríamos ver también las características de la fascia, o sea, de la cara del paciente, que nos puede hacer pensar a nosotros en patologías del orden respiratorio, como en el caso, por ejemplo, de paciente que sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero específicamente de bronquitis crónica. Es un paciente crónico, con una bronquitis crónica, generalmente tiene la fascia azulosa, o sea, no está bien. Eso me está indicando que el paciente no está bien perfundido. Lo mismo que el paciente que yo les había hablado desde el enfisema, desde el tórax en tonel, en el cual este paciente pues tiene una fascia ya es rosácea o llena, o llamada también fascia pletórica, que llaman en los libros, debido a que ese paciente tiene esa gran cantidad de aire en los pulmones, pero no puede entrar ese aire en intercambio gaseoso. También en la inspección general vamos a ver cicatrices que se presenten a nivel del tórax, tipo de cicatriz. De pronto el paciente ha tenido cirugías a nivel pulmonar, o incluso la más característica es la cirugía de corazón abierto, en el cual hay una cicatriz en la región anterior del tórax, en todo lo que es la región del esternón. En los hombres, observar si hay trastornos a nivel de la glándula mamaria, que puede ser ginecomastia, o sea, puede haber aumentos de una o de ambas glándulas mamarias, que puede ser secundaria a problemas hormonales, o puede ser secundaria a medicamentos que me van a producir ginecomastia. Y también otra cosa que se puede observar a la inspección general es, para ya agregarle a todo lo que habíamos hablado anteriormente de las deformidades,
que también hace parte de la inspección estática, la circulación colateral. O sea que comienza a haber circulación donde normalmente no aparece en un paciente normal, va a aparecer circulación colateral que puede ser secundario a procesos obstructivos o también llamado síndrome de la vena cava, en la cual me genera esta circulación colateral. Teniendo en cuenta esto, entonces podríamos clasificar esa inspección en estática. Acuérdense que la estática es por deformidades, o está el tórax del tonel en enfisema. Hay uno que no hablé de él porque es el tórax paralítico, que se presenta en raquitismo y tuberculosis, en el cual es un tórax completamente contrario al tórax en tonel en enfisema, en el cual el diámetro antero o posterior es muy reducido, es muy angostico ese tórax. Ese es el tórax llamado tórax paralítico. El paciente con raquitismo o tuberculosis se puede presentar. Ya hablamos del pectum excavatum y el pectum carinatum es el mismo tórax en quilla, o sea que la persona tiene una saliente en el tórax. ¿Por qué se llama tórax en quilla? Porque la quilla es la parte del barco que más sobresale en la parte de adelante, es como la parte que rompe la ola y eso es una quilla. Entonces, en algunos libros ustedes pueden encontrar el pectum carinatum, también llamado tórax en quilla o llamado tórax en quilla de barco, por la saliente que tiene ahí del esternón. Y el otro que es el tórax cifoescoliótico, que es un tórax que se presenta por una cifosis o una escoliosis en la columna y invariablemente al tener el paciente desviación de la columna, también se va a producir una alteración del tórax. Luego pasamos a la inspección dinámica, inspección general dinámica. Entonces, para la inspección dinámica, perdón un momentico. Para la inspección dinámica vamos a tener en cuenta 4 cosas: frecuencia respiratoria, profundidad de la respiración, tipo de respiración y ritmo. Son 4 cosas que vamos a tener en cuenta. Entonces, con respecto a la frecuencia respiratoria, ya habíamos hablado de ella. Si el paciente está con una frecuencia mayor de 20, está taquipneico, y si está por debajo de 12, está con bradipnea. Eso no tiene ninguna discusión. Y eso es dinámico porque estamos viendo que el tórax se está moviendo. Otra, profundidad. Entonces, la profundidad, el paciente puede respirar superficial y estamos hablando de hipopnea, o puede respirar profundo y estamos hablando de batipnea. Hipopnea es una respiración muy superficial. Entonces, la hipopnea generalmente el paciente está con hipopnea y tiene taquipnea porque es superficial y rápida. Y generalmente el paciente con batipnea, que es una respiración profunda, cursa con bradipnea, o sea, frecuencia respiratoria baja, pero es profunda. Estos son con respecto a la profundidad de la respiración. Ahora, con respecto al tipo, tenemos que hay una respiración que se llama costal superior. La respiración costal superior se presenta generalmente en las mujeres, es costal superior, y en el hombre es costoabdominal y en los niños es abdominal. Si ustedes miran, cuando vean respirar un niño pequeño, un recién nacido o un niño lactante, la mayor parte de la respiración de ellos se basa a nivel abdominal. Entonces ya hablamos de frecuencia, profundidad y tipo. Y nos quedaría otro aspecto a evaluar en la inspección dinámica de tórax, que es el ritmo. Si nosotros estamos respirando normalmente, no estamos haciendo ningún tipo de ejercicio, ni estamos haciendo ninguna respiración forzada, nosotros tenemos unos tiempos para la inspiración, para la expiración y para la apnea. Entonces tenemos que la inspiración dura más que la expiración y lógicamente la apnea es la que menos dura. Ahora, esto sería lo normal en un paciente, por ejemplo, en ese paciente con enfisema. Acuérdense que ese paciente con enfisema tiene un problema, que es que tiene mucho aire en los pulmones y él tiene que eliminar ese aire. Entonces, ¿cómo hace él para compensar esa gran cantidad de aire? Él reduce su inspiración. ¿Para qué? Para que no entre más aire en los pulmones y aumenta su expiración. En ese caso, entonces nosotros podríamos decir a ciencia cierta que un paciente con enfisema pulmonar tiene un trastorno en el ritmo de la respiración porque ya se invierte, ya la expiración es más larga que la inspiración. O los pacientes que tienen apnea, o sea, aumenta este periodo de apnea, por ejemplo, en ciertos tipos de alteraciones metabólicas o incluso en alteraciones del sistema nervioso se puede alterar la respiración.
como en el caso de la respiración de Cheyne-Stokes o la respiración de Kussmaul, en la cual el paciente puede tener periodos de apnea seguidos con periodos de aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, ahí en ese caso la apnea se prolonga. Entonces, fíjense ustedes que muchas patologías del orden respiratorio me pueden alterar el ritmo, que lo ideal es que sea demore más la inspiración, un poco menos la expiración, y luego la apnea, que es muy corta. Bueno, ¿entendieron esta parte? Con respecto a la dinámica. Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, Sí, listo. doctor. Entonces, continuamos con los signos de compromiso. Otra parte importante que es de movimiento, pero se llama inspección dinámica, son los signos de compromiso respiratorio en el paciente. Entonces, un signo importantísimo de compromiso respiratorio en el paciente es el aleteo nasal. El paciente, como tiene dificultad para respirar, comienza a elevar las alas de la nariz en una forma de compensar el aire que no entra, tratando de buscar más aire. Entonces se produce aleteo nasal. Se producen los tirajes, que son retracciones que se producen donde en la zona supraclavicular se retrae el tejido o el músculo supraesternal, y en la región intercostal y retracción de los músculos. Eso es signo de, los tirajes son signos de compromiso respiratorio. Y el estridor, que es un sonido característico que produce el paciente cuando tiene una obstrucción de la vía aérea superior, es el estridor o cornaje, que yo les envié el semestre pasado, que en la clase de ruidos cardíacos y respiratorios lo vimos virtual. Yo les envié una clase donde se encuentran de sonidos, y ahí se escucha el estridor, que es un sonido en el cual hay sufrimiento respiratorio debido a un proceso obstructivo. Ese se llama estridor o cornaje. Y el otro son los músculos accesorios, porque el paciente, cuando tiene dificultad para respirar, toma de donde sea para poder tomar aire. Entonces comienza a utilizar músculos que son accesorios de la respiración, pero que normalmente no actúan, como por ejemplo el esternocleidomastoideo o los intercostales. Entonces comienza a utilizar esos músculos accesorios, y eso hace que se observe el movimiento de estos músculos. Esa es más o menos la parte de la inspección. Acuérdense que la inspección estática, que es revisar todas las características, deformidades, piel, coloración, cicatrices, todo eso a nivel del tórax. Y luego la inspección dinámica, que ya es movimiento, y habla de la frecuencia, profundidad, tipo, ritmo, y si hay algún signo de compromiso respiratorio hay que escribirlo en la historia clínica, hay que consignarlo. Luego viene palpación. Siempre nosotros complementamos la inspección, la complementamos con la palpación, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a buscar? Sensibilidad, zonas donde haya dolor, por ejemplo, porque estamos tocando ya estamos tocando al paciente. Vamos a determinar también la elasticidad o expansibilidad torácica mediante una técnica para mirar qué tanto se expanden los pulmones y de hecho el tórax. Y la otra, que es para ver las vibraciones vocales o frémicos, que es las vibraciones que produce en el tórax el paso de aire a través de las cuerdas vocales. Si nosotros los tocamos en el tórax y nosotros hablamos, eso me va a generar unas vibraciones, y eso se llama vibraciones vocales o frémicos. Siempre hay que preguntarle al paciente si existe dolor. Y si el paciente manifiesta, fíjese bien, dolor en algún sitio del tórax, hay que empezar a hacer la palpación del sitio más lejano que se encuentre del sitio del dolor. O sea, nunca se debe empezar a hacer la palpación en el sitio exacto donde el paciente presenta el dolor. Porque si es muy doloroso y la hacemos en ese sitio, el paciente no nos va a colaborar, y eso va a ser traumático para el paciente. Entonces siempre empieza a hacer la palpación de lo más lejos posible al sitio donde se encuentra el dolor. Siempre con la punta de los dedos, buscando inflamación en los espacios, asimetría, si hay algún tipo de abombamiento o incluso retracción, se retrae la superficie del tórax. O si hay un dolor que el paciente no lo manifiesta, pero cuando nosotros tocamos produce dolor. Eso es lo que se llama dolor provocado. En ocasiones el paciente no tiene un dolor, pero cuando usted lo palpa dice, yo no sabía que me dolía, me duele ahí. Eso se llama dolor provocado. Lo mismo es que cuando nosotros estamos haciendo palpación, estamos tocando, estamos verificando también las características de la pared torácica.
Si es un paciente que tiene una buena masa muscular o por el contrario se perdió completamente el tejido muscular y casi que es piel y hueso, como en algunos ancianos o algunas personas con enfermedades catastróficas, debilitantes, enfermedades terminales, en los cuales se pierde ese tejido celular subcutáneo y se pierde el tejido muscular. Entonces, ¿qué podemos palpar nosotros? Las vibraciones vocales, que es la vibración que produce el paso del aire a través de las cuerdas vocales, y eso se transmite a todo el aparato, el árbol traqueobroncal hasta el pulmón. Sí, se transmite a través de la pleura, pared del tórax, y ahí nosotros en la pared del tórax es donde nosotros palpamos cuando el paciente habla. Algo importante, y es que las vibraciones normales pueden variar de acuerdo a qué, al género o a la edad. Por ejemplo, las vibraciones vocales, si usted pone a un niño a hablar y usted le pone la mano en el tórax, estas vibraciones tienen una menor intensidad debido a que el niño tiene una voz aguda y es menos fuerte, lo mismo que en los ancianos. Pero ya en adultos son más intensas y lógicamente pues son más intensas estas vibraciones en el hombre que en la mujer, lógicamente. ¿Cómo se hace la técnica de exploración de las vibraciones vocales? Entonces usted comienza a tocar con la mano abierta, explora los tres planos, o sea, anterior, posterior y lateral, comenzando por el posterior, luego con el lateral, y usted va explorando con la mano abierta de arriba abajo en un hemitórax, después coge el otro hemitórax y por último hace la comparación entre un hemitórax y otro para ver si la vibración es igual entre uno y otro. ¿Dónde se debe colocar usted? Detrás del sujeto y pídale a la persona que diga 33 o ferrocarril, cualquier cosa que genere vibración, 33. Cada vez que sienta que usted lo toca con la mano, la persona diga la frase. Esto para determinar cómo se irradian, cómo pasan las vibraciones a través de la superficie del tórax. Entonces vemos aquí en la parte anterior, usted empieza en este hemitórax, comienza de arriba, va llegando hasta abajo. Después que hizo la maniobra de este lado, pasó a este lado y comienza de arriba a abajo y usted va a determinar si hay alguna alteración en la vibración en este hemitórax con respecto a este, los comparamos. Esta es en la parte anterior y esta en la parte posterior. Eso que se llama palpación de las vibraciones vocales. Y otra maniobra que también podemos hacer con la palpación es la expansibilidad del tórax. Así que tanto se expande el tórax. Entonces, esto es una maniobra muy fácil. Usted coloca las manos en el vértice, en este caso en el cuello de la persona, por encima del hombro, coloca de un lado y del otro, y estos dedos que van hacia la columna vertebral. Más o menos que una distancia de un dedo entre un dedo y otro para que haya una diferencia. Entonces, después que usted ya coloca aquí, le dice a la persona que haga una inspiración profunda. Al hacer la inspiración profunda, estos dedos se deben separar en forma simétrica, uno para acá y otro para acá. Y si los dedos se separan bien, quiere decir que la persona tiene una buena expansibilidad del tórax, porque hay una buena simetría en la expansión del tórax. Eso con respecto al vértice. Con respecto a las bases, entonces nos vamos aquí en la región de las bases, lo mismo, colocamos los dedos aquí, dedos que estén separados de más o menos 1 centímetro y le decimos a la persona que tome aire. Bueno, le decimos a la persona que tome aire aquí y al tomar aire se expande el tórax y entonces estos dedos se separan. Estos dedos se van a separar y así estamos verificando que hay una buena expansividad del tórax. Supongamos si la persona tiene un problema en el tórax, en el hemitórax izquierdo, y ese tórax no se puede expandir bien, ¿qué sucede? Que este dedo no se separa casi y entonces este dedo se separa bien, o sea que ya no hay simetría con respecto a la expansibilidad del tórax. Y si la persona tiene una fibrosis pulmonar en ambos campos pulmonares, entonces ¿qué sucede? Que los dedos no se separan bien. ¿Por qué? Porque si los pulmones no se inflan bien, el tórax tampoco se expande bien. Entonces esa es la prueba de expansibilidad de tórax. Pregunto algo, ¿me entendieron esta parte de la mecánica? ¿Cómo se hace la prueba? Sí, doctor, yo entendí.
Listo. Esto tienen que hacerlo ustedes en la casa. Es fácil de hacerlo y miren cómo los dedos se separan. Ahora, esto también se hace, lo que pasa es que no traje la imagen aquí, pero también se hace en la parte anterior. Igual nos pasamos para la parte anterior y hacemos por debajo del abdomen y hacemos aquí en la parte de por encima supraclavicular y le decimos a la persona que haga la expansión del tórax. Entonces, con respecto a la palpación, entonces tenemos que la palpación general, acuérdense que es recorrer con la mano, ¿sí? Porque nosotros estamos verificando aquí es sensibilidad. Vamos a recorrer con las manos, con la sensibilidad y vamos a determinar dolor, en el caso de que el paciente presente dolor en toda la región del tórax, superficial o profundo, como también vamos a ver lo que se llama crepitación del tejido celular subcutáneo. La crepitación es cuando usted pisa una esponja que crepita, o cuando usted pisa, yo les comentaba a los compañeros de ustedes que hay unos empaques donde vienen los electrodomésticos que tienen una serie de bolitas, y esas bolitas usted las coge coge el plástico ese y usted lo espicha con la mano y siente que crepita como si te estuvieran reventando las bolitas esas. Eso se llama crepitar, o lo que pasa en una esponja. Entonces, esa crepitación no es más que en un paciente, por ejemplo, con un neumotórax, el aire pasa al tejido celular subcutáneo y produce crepitación. Eso lo podemos nosotros encontrar y delimitar cuando nosotros estamos haciendo la palpación al paciente. Otro importante es recordar la prueba que yo les acabo de explicar de la expansión del tórax. Se debe hacer tanto adelante y atrás. Se le dice al paciente que respire profundo y verificamos si los dedos que se están uniendo adelante y atrás, el dedo gordo, tiene una buena simetría o un dedo se desplaza más que el otro o incluso ambos dedos tienen problemas para separarse. ¿Ya? Entonces, ver y acuérdese, se debe hacer en las bases y en los vértices, tanto arriba como abajo. Y luego, y lo otro es que también deben hacerlo en el tórax, es las vibraciones vocales. O sea, acuérdense que ese ruido que produce cuando la persona dice la palabra 33 es un ruido que se palpa. Eso se llama ruido palpable. Y es importante que ustedes comparen los emitoras, un emitoras con el otro, porque en ocasiones si la persona tiene una masa, supongamos que la persona tiene una masa a nivel del pulmón, el pulmón derecho, lógicamente allí se va a transmitir más la vibración vocal, porque acuérdense que las vibraciones vocales trabajan como si fuera un ultrasonido. Ellos se transmiten y pegan contra una superficie, que en este caso sería la masa, y entonces esto aumentaría las vibraciones vocales de ese lado, mientras que las del otro lado serían completamente normales. Pues lógicamente en ese caso, si usted sospecha de esto, habría que mandarle al paciente una radiografía de tórax como mínimo, pero por lo menos desde el punto de vista clínico, ya usted le haría sospechar cualquier tipo de alteración. Preguntas hasta aquí, que veo que están muy inteligentes, pero bueno, eso está bien también. Doctor, una pregunta. Para hacer las vibraciones vocales, ¿la mano dónde la pongo? Ven y te muestro. Ahí. La vas poniendo de arriba hacia abajo en todo el tórax, primero por un lado y después por el otro lado. Y en la parte posterior, cada vez que pongas la mano, que el paciente diga 33 y tú vas comparando cómo se oye aquí. Y lo que yo les explicaba, si el paciente tiene una masa en el pulmón derecho, aquí se va a transmitir mucho más las vibraciones vocales en el sitio donde chocan las vibraciones con la masa que de este lado en la cual no hay masa. Entonces, en la mano se debe colocar abierta. ¿Está claro eso? Sí, ya, gracias. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Vamos a continuar ahora con la percusión. Percusión, o sea, percutir. Ya ustedes vieron percusión, la vieron cuando hablamos de, incluso que dedicamos un ratico a la percusión. ¿Se acuerdan de la percusión digital? En la cual utilizamos un dedo percutor y un dedo plexímetro, que es el que se coloca en la superficie. Hablamos algo de la técnica de percusión, o sea que ya específicamente de la técnica no vamos a hablar porque ya de la técnica de percusión ya la analizamos y tenemos el material
y ustedes pueden revisarlo en cualquier momento. Ahora nos vamos a dedicar cuáles son las variaciones que hay en la percusión, o sea, y cómo debemos nosotros, en qué sitio podemos nosotros percutir mucho mejor y en qué sitio se escucha un sonido timpánico o sonoro y en qué sitio se escucha un sonido mate. Entonces vamos a profundizarnos más en esa parte. Ya esto es la parte de la teoría que habíamos hablado, que es la resistencia al dedo que aumenta a medida que disminuye el sonido normal de la percusión. Bueno, eso no vamos a hablar de eso y que es dígito digital, de que el oído, por ejemplo, percibe sonidos entre 16.000 y 40.000 vibraciones por segundo, que ese lo podemos, por eso es que nosotros podemos utilizar esa forma, y que el sonido que nosotros escuchamos en la percusión depende de la intensidad y la intensidad depende de la amplitud de las vibraciones. Entre más vibraciones se produzca, el sonido tiene más intensidad, pero el número de vibraciones también me va a generar el tono, ¿sí? A mayor tono es porque tiene mayor frecuencia, entonces a mayor frecuencia el tono es agudo y a menor frecuencia el tono es grave. Entonces a mayor frecuencia de amplitud me está hablando de un sonido sonoro o timpánico. A menor frecuencia me está hablando de un sonido grave, que en este caso sería un mate. Y otra cosa es el timbre, que depende de donde nosotros percutimos, y no es lo mismo percutir grasa que percutir hueso, y eso me da más o menos la duración. Es más, si usted percute en estómago, o sea, en estómago no, en abdomen, la duración del sonido va a ser diferente a si usted percute, por ejemplo, en tórax. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, hablando de, vamos a verificar la sonoridad en el plano anterior del tórax. Entonces, primero y segundo espacios. Primero, vamos a hablar tórax, primero y segundo espacios, vamos a hablar sonoridad mayor, tanto en del lado derecho como del lado izquierdo, los primeros y segundos espacios de sonoridad mayor. Acuérdense que aquí no tenemos ninguna víscera ni ningún órgano que se atraviese, entonces vamos a percutir directamente hacia el pulmón. Entonces por eso es que primero y segundo espacio, sonoridad mayor. Segundo y tercer espacio en la mujer es submate o mate por la presencia de las mamas. En las mujeres, por la presencia de las mamas aquí, entonces ya en el segundo espacio podríamos encontrar un submate, donde en el hombre en el segundo espacio podríamos encontrar sonoro. En la mujer puede parecer mate o submate debido a que aquí por la presencia de la glándula mamaria. Tercera costilla y tercer espacio izquierdo ya es submate por la presencia del corazón. Ya aquí comienza a haber submate o incluso mate, porque aquí tenemos ya la presencia del corazón en esta zona y esto me va a comenzar a producir un sonido mate o submate. Cuarto y quinto espacio derecho, submate por la presencia del hígado. Entonces, si vamos de este lado, aquí primero, segundo, tercero, incluso cuarto, ya en el quinto espacio intercostal derecho, vamos a encontrar ya submatidez o matidez, debido a que de aquí para abajo comienza el hígado, y el hígado es un órgano macizo. Entonces, cuando yo percuto ahí, no voy a encontrar sonoro como acá arriba, sino que voy a encontrar matidez. Y es lo que dice aquí, vea, de sonoridad hasta matidez. Incluso algunos hablan de que por debajo del quinto espacio es una zona intermedia, como vamos a ver más adelante, ¿entre qué? Entre la sonoridad que produce el aire en los pulmones y la matidez que produce el hígado. Entonces, por eso se llama submate. Ni es mate, pero tampoco es sonoro. Eso se llama un sonido submate. ¿Entendieron esta parte? Sí, señor. Entonces acuérdense, del lado derecho, sonoridad desde la región infraclavicular hasta la quinta costilla, donde se encuentra. Ya aquí, de la quinta, vamos a encontrar su matidez hepática. Y de la sexta para abajo es sonido mate, porque está el hígado. Del lado izquierdo, tercera costilla, aquí vamos a encontrar submatidez. Y de ahí para abajo matidez, porque tenemos el corazón aquí, en esta zona. Entonces vamos a encontrar la matidez. Y timpanismo, nosotros tenemos el reborde costal aquí, el reborde costal izquierdo. De aquí para acá puede haber timpanismo debido al espacio de Traube o espacio semilunar de Traube. Pregunto, ¿ustedes se acuerdan en anatomía haber visto del espacio semilunar de Traube?
Traube. Jóvenes. La Pero verdad digan, es que yo no, doctor. Yo no. o sea, nadie Yo se acuerda. tampoco, doctor. Listo, el espacio. Ahora les explico qué es el espacio semilunar de Traube. Un momentico aquí. Bueno, tenemos aquí una mentica porque ya estoy que la garganta está que no puede. Bueno, aquí tenemos el reborde costal izquierdo. Entonces, el espacio semilunar de Traube es un espacio donde se encuentra la cámara gástrica, aquí en el estómago, que está delimitado a la izquierda, a la izquierda y arriba. Miren ustedes que está delimitado por el reborde costal izquierdo, que es este reborde costal aquí, todo este reborde costal. Hacia arriba el corazón y hacia el lado derecho está el lóbulo hepático derecho. Y aquí está esta zona que se llama espacio semilunar de Traube. Ahí en ese espacio semilunar de Traube está el estómago, la cámara gástrica. Entonces el estómago se llena de aire. Sobre todo, esta maniobra la pueden hacer ustedes en la persona que no haya comido, que tenga rato de no comer y que haya hablado mucho, se llena de aire. Entonces usted hace percusión en ese sitio y va a encontrar timpanismo en esa zona. Y ese timpanismo se puede repartir hasta acá. Si nosotros comenzamos a hacer percusión por debajo del quinto, ya no vamos a encontrar la matidez del corazón, sino que comenzamos a escuchar timpanismo, precisamente debido a la cámara gástrica y debido al ángulo esplénico del colon. Acuérdense que el colon hace esto: colon ascendente, colon transverso y el colon descendente. Aquí hace un ángulo el colon entre transverso y comienza descendente. Ese ángulo, que se llama ángulo esplénico del colon, como el colon es una víscera hueca, me va a generar también timpanismo en esta zona por debajo del sexto espacio intercostal izquierdo. Y ese timpanismo o esa sonoridad se va a mantener más o menos hasta el octavo espacio intercostal. ¿Por qué? A partir del noveno espacio intercostal del lado izquierdo comienza a aparecer la matidez, pero ya no del hígado, sino del vaso. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Entonces, vamos a resumirle del lado izquierdo para que me entiendan bien. Primero y segundo, ya en el segundo podemos comenzar a tener submatidez, ya en el tercero tenemos matidez, y aquí empieza la matidez del corazón, que está más o menos hasta el quinto, en algunos hasta el sexto. Ya en el sexto comenzamos a tener nuevamente sonoridad, debido a qué? Al timpanismo que me produce la cámara gástrica en el espacio semilunar y al ángulo esplénico del colon, que con una víscera hueca me genera eso. Entonces, del sexto espacio intercostal izquierdo hacia abajo hasta el octavo, vamos a encontrar esta sonoridad. Y ya en el noveno comenzamos a tener matidez, debido a que aparece la figura del vaso. ¿Está claro eso? Sí, señor. Plano posterior. De todas formas, en el plano posterior, en la espalda, vamos a tener una menor sonoridad que en la parte anterior y que en la parte lateral, oyeron, siempre va a ser. Entonces, ¿dónde se escucha mejor? Para no alargarles el cuento, en el plano posterior se escucha mejor en la región interescapovertebral y en la región infraescapular. Entonces tenemos aquí, ¿se acuerdan que yo les hice la línea vertebral media posterior? Aquí tenemos una línea paravertebral derecha, paravertebral izquierda, y aquí tenemos la línea escapular, el borde interno de la escápula. Entonces, entre el borde interno de la escápula y la línea paravertebral, allí es donde nosotros podemos escuchar mejor a la percusión de ambos lados. Y a nivel infraescapular. Entonces, si vemos, eso está diciendo aquí. Ahora, la región escapular es de menor sonoridad, lógicamente, porque está en la escápula, en la línea media escapular. Entonces, ahí lo que estamos percutiendo el hueso. Hay una maniobra para que ustedes puedan percutir esta zona mejor, y es que se le dice al paciente que se coloque la mano izquierda la mano derecha del lado izquierdo y la mano izquierda de este lado, que se abrace el mismo. Esa maniobra hace que la escápula se vaya un poquito hacia afuera y entonces se nos aumenta este espacio aquí entre la escápula y paravertebral, y entonces podemos percutir mucho mejor aquí. Esto es en la región. Entonces acuérdense que la región posterior
si yo les hago la pregunta, en la región posterior, ¿dónde se percute mejor la sonoridad del pulmón? Entonces, en el sitio comprendido entre la línea escapular y la línea paravertebral y también por debajo de la escápula. Esta es la secuencia, más o menos esta es la secuencia de percusión. La parte posterior iniciamos aquí, pasamos acá, después aquí y vamos así en zigzag. Después llegamos a esta zona y podemos pasar acá, después aquí y después acá por último. Lo mismo de este lado, la misma. Zona external, izquierda, acuérdense, tercer a quinto espacio intercostal, hay matidez por el corazón del tercer a quinto. Y sexto a octavo espacio intercostal derecho, del sexto hasta el octavo espacio intercostal. Aquí tenemos más o menos el sexto, séptimo, octavo espacio intercostal derecho, matidez, debido a que en esta zona se encuentra el hígado. Estamos hablando de parte posterior. En la parte anterior, ustedes saben ya, tercero al quinto espacio intercostal hay matidez, del tercero al quinto por el corazón. De ahí para abajo, ya yo les había explicado que aparece en sonoridad pues, debido al espacio semilunar de Traube y al arco esplénico del colon, hasta el octavo. Y en el noveno espacio intercostal aparece otra vez la matidez debido a la presencia del vaso. Y luego en el plano lateral. En el plano lateral es intensa. Dice, en el lado derecho disminuye hacia abajo por el hígado y en el izquierdo se hace timpánica por la presencia del estómago y el ángulo esplénico del colon. Otra vez vuelvo a lo mismo. Esto es lateral aquí. Entonces, esto es lateral derecho. ¿Cómo debe colocarse el paciente? Debe colocar la mano del lado donde vamos a examinar en el hombro del médico o el médico le dice que se coloque la mano en la nuca. ¿Eso para qué? Para dejar este espacio completamente libre. Debemos percutir desde la zona axilar hacia abajo y acuérdense que debemos percutir a nivel de la línea medio axilar hacia abajo. Aquí encontramos una gran sonoridad, pero en del lado derecho, que es que estamos aquí, esa sonoridad se pierde cuando llegamos al sexto espacio intercostal, porque de ahí adelante comienza la matidez del hígado. Y del lado izquierdo, que no tengo la imagen en el lado izquierdo, pero se la puedo mostrar aquí, ya acuérdense que si nosotros percutimos el lado izquierdo, ¿qué sucede? Vamos a encontrar que del sexto, por debajo del quinto hasta el octavo, vamos a encontrar la sonoridad o timpanismo que me da el espacio semilunar y el ángulo esplénico del colon. Pero ya cuando llegamos al noveno, vamos a encontrar la matidez por la presencia del vaso, que es lo que dice aquí. Dice aquí. Y en el lado izquierdo se hace timpánica por la presencia del estómago y el ángulo esplénico del colon. Se puede hacer timpánica por debajo del quinto, ya en el sexto, séptimo y octavo. Y en el noveno ya vamos a encontrar nuevamente matidez, pero del lado izquierdo es por el vaso que se encuentra en ese sitio. Entonces, analicemos lo siguiente. Analicemos los sonidos percutorios. Entonces, vamos a hacer una analogía primero entre sonoridad y timpanismo. Y luego entre submatidez y matidez. Entonces, sonoridad es la que usted hace en un paciente completamente normal, un pulmón que está aireado normalmente. O sea, usted percute en el primer y segundo espacio intercostal y ahí va a encontrar sonoridad si no tiene ningún problema el paciente. Es intenso, el tono es un poco bajo y de duración prolongada. Esa es la sonoridad, que es la comúnmente que nosotros utilizamos y encontramos en un paciente. Pero de sonoridad puede pasar a timpanismo, ya es un sonido que es más alto. Y el timpanismo es cuando nosotros percutimos sobre áreas con abundante gas. Por ejemplo, en el estómago, en el espacio semilunar de Traube, vamos a encontrar timpanismo, o en los intestinos cuando el paciente tiene distensión abdominal, distensión de los intestinos. Entonces en ese paciente vamos a encontrar un timpanismo. Se oye un bombo duro, se oye fuerte. En tórax, acuérdense que en tórax encontramos timpanismo en el espacio de Traube. Ahí encontramos timpanismo porque ahí se mete el estómago, la cámara gástrica. Es musical, es alto, alta intensidad, tono intermedio. Y este es además también de duración prolongada como la sonoridad.
O también, oígase bien, también podemos encontrar timpanismo en el tórax en un paciente que tenga un neumotórax. Hay gran cantidad de ahí. Entonces esa es la diferencia entre sonoridad y timpanismo. Ahora, entre submatidez y matidez. Entonces, el sonido submate es un punto intermedio, una zona intermedia entre ¿qué? Entre sonoridad y matidez. ¿Sí? O sea que no califica para sonoridad, pero tampoco es mate. O sea, este tiene mayor sonoridad, tono grave. Entonces, un ejemplo de eso es la submatidez hepática. O sea, si llegamos al quinto espacio intercostal derecho, eso es una zona intermedia, porque ya estamos dejando la sonoridad del pulmón del lado derecho y comenzamos a tener la matidez. ¿Por qué? Por el hígado. Entonces, eso es lo que dice zona intermedia entre sonoridad pulmonar y matidez hepática. Eso, yo puedo durar 15 días hablando aquí, pero eso solamente es percutiendo, como nosotros comenzamos a establecer por nuestro oído la diferencia cuando comienza a cambiar de sonoridad a submate y luego a mate del lado derecho. Y luego vamos a hablar de matidez. Ya matidez ya es un sonido que cambia completamente y es cuando nosotros percutimos sobre órganos compactos, sobre hígado o corazón. Por ejemplo, por debajo del tercer espacio intercostal izquierdo, ahí comienza el corazón, es mate. Por ejemplo, del sexto espacio intercostal derecho hacia abajo, eso es mate, porque está el hígado. ¿Ya? O del noveno espacio intercostal izquierdo hacia abajo, es mate, porque está el vaso. Es importante eso. Entonces, pulmón, cuando el pulmón no tiene aire, pues tiene que ser mate, porque lo que me hace vibrar el pulmón es el aire. Entonces, se oye seco, apagado y es de corta duración. Tiene baja intensidad, tono alto y dura muy poquito, es de corta duración. Entonces, de esta forma, es que nosotros comenzamos a establecer las diferencias entre sonoridad, submatidez, o sonoridad y timpanismo, o de submatidez a matidez, y es la forma como vamos percutiendo y lo que vamos encontrando cuando nosotros percutimos. Importante, en cada plano primero se percute un hemitórax, después percutimos el otro y por último se realiza la percusión comparativa, comparar un hemitórax con otro. Otra cosa importante es que en esta percusión anterior, por ejemplo, aquí en la percusión anterior, la percusión se puede complementar con otras maniobras. Me explico. Supongamos que este paciente se me está prolongando la matidez, se me prolongó la matidez del hígado. O sea, el hígado llega a un sitio donde ya termina su matidez y comienza entonces el timpanismo o la sonoridad de las vísceras, ¿no? Intestinales del colon. Entonces, si a este paciente yo le comienzo a hacer percusión y esto se me prolonga un poco más hacia abajo de lo normal, yo podría sospechar que el paciente tiene un aumento de tamaño del hígado, o sea, una hepatomegalia. Entonces, ¿qué haría yo? Haría una maniobra de palpación del hígado, la maniobra que vimos la vez pasada y que la vamos a profundizar en la próxima clase que vamos a ver abdomen. Entonces yo haría esas maniobras para ver si el hígado está aumentado de tamaño. O lo mismo sucede del lado del vaso. Entonces por eso es que yo estoy diciendo que podemos complementar esas maniobras en el área cardíaca, en el hígado o en vaso. Cuando no detectamos anormalidades, ¿qué colocamos? Sonoridad pulmonar normal. A la percusión, lógicamente. Bueno, entonces miren, resumiendo, percusión, sitios adelante, atrás y las zonas laterales o axilares. Adelante, si es del emitor derecho, vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta el quinto espacio intercostal derecho. De ahí para abajo, el sexto para abajo, encontramos matidez, ¿sí? Pero la matidez hepática puede desaparecer en el caso de un abdomen agudo, de un paciente con peritonitis, por ejemplo, un neumoperitoneo, se desaparece la matidez hepática porque hay gran cantidad de aire en esta zona y eso hace que desaparezca la matidez hepática. En emitores izquierdos, acuérdense que la sonoridad pulmonar está hasta el segundo espacio intercostal izquierdo. Ya en el tercero hay submatidez y de ahí para abajo hay matidez por el corazón hasta el quinto espacio intercostal izquierdo. Para prolongarles el proceso, debajo del quinto espacio intercostal izquierdo
Estamos en el sexto, ya hay nuevamente timpanismo debido a que al espacio semilunar de trago por la cámara gástrica y al ángulo esplénico del colon. Listo. En la posterior, ustedes saben que la percusión se escucha mejor en la espalda, en la parte posterior, se escucha ¿dónde? En la zona entre la clavícula y paravertebral, allí de ambos lados. Y por debajo de clavícula, no, entre la zona entre el esternón, estoy loco, entre la escápula y la línea paravertebral. Estamos hablando de la parte posterior. Ojo, para que quede bien claro, me equivoqué allí. O sea, en la parte posterior, donde nosotros podemos percutir mejor y se oye mejor la percusión, entre el borde interno de la escápula y la línea paravertebral del lado derecho o la línea paravertebral del lado izquierdo. ¿Ya? Y además de eso, también ya habíamos visto que se percute mejor en el área infraescapular, o sea, por debajo de la escápula. Listo. Ahora, si se encuentra matidez en esa zona, lo más probable es que el paciente presente un derrame pleural, que por declive el líquido pasa hacia allá. Si normalmente nosotros vamos a encontrar entre el borde interno, oígase bien, vamos aquí con dibujo para que me vean. Nosotros vamos a encontrar entre el borde interno de la escápula y la línea paravertebral, vamos a encontrar una sonoridad. Y en vez de encontrar sonoridad, encontramos matidez. Lo más probable es que el paciente tenga un derrame pleural que me está cambiando ese sonido de sonoridad, valga la redundancia, me lo está cambiando por matidez, porque ya hay líquido allí por medio. Y a nivel axilar, sí. Y en los videos que usted puso en la plataforma, cuando explicaban ese ejemplo, decían que para confirmar ese diagnóstico se inclinaba el paciente hacia adelante. ¿Eso por qué lo hacen? Ah, sí, claro. Hay una maniobra en la cual tú colocas, por ejemplo, te vas a la séptima vértebra, ¿sí? Y la marcas. Y entonces percutes allí y al percutir encuentras matidez. Entonces le dices al paciente que se incline hacia adelante. Al paciente inclinarse, ¿qué pasa? Si hay líquido, el líquido se va hacia adelante, ¿verdad? Y al percutir en la zona ya se pierde la matidez y aparece otra vez sonoridad. Entonces eso te da el diagnóstico que en ese sitio hay líquido. Lo que pasa es que cuando tú le dices al paciente que se vaya hacia adelante, se corre el líquido hacia adelante. Entonces ya donde era mate nuevamente aparece sonoridad. No sé si me entendiste lo que te quise decir. Sí, doctor. Bueno. Eso puede ser un signo que puede aparecer a nivel del tórax, en la parte posterior o anterior o en el abdomen. En el abdomen tenemos una maniobra que se llama maniobra de la matidez cambiante. Eso lo vamos a ver porque es cuando el paciente se pone en declive, entonces la zona donde hay líquido, el líquido se va hacia abajo. Entonces va cambiando la matidez. Y eso es una maniobra para nosotros poder corroborar si eso está ahí en los videos, para poder corroborar de que lo más probable es que el paciente sí tenga un derrame pleural. Bueno, por lo menos me alegra que alguien haya visto los videos. Ya eso es un alivio. Ya hoy me puedo dormir tranquilo. Bueno, continuamos. Entonces, en la zona axilar o lateral, mano sobre la nuca, que pueden ser dos maniobras. O el paciente pone, como habíamos dicho, la mano sobre el examinador, o para mayor libertad de nosotros, es mejor que el paciente se coloque la mano sobre la nuca y nosotros quedamos más libres para poder hacer la percusión. Quedamos más libres. Y ya acuérdense que no es con línea medio clavicular, sino con línea axilar medio o medio axilar. Entonces, si nosotros percutimos en esa zona del lado derecho, encontramos sonoridad del lado derecho, encontramos hasta el sexto espacio intercostal derecho. Luego viene la matidez hepática. Y del lado derecho, ¿hasta dónde? Hasta el noveno, oígase bien, noveno espacio intercostal. Y del otro lado, hasta el noveno espacio intercostal izquierdo, que luego del noveno espacio intercostal izquierdo vamos a encontrar ¿qué? Matidez esplénica. O sea, ya ahí en ese caso se encuentra el vaso. Auscultación. Bueno, entonces, hablando de auscultación, todo esto, tres poco letras que hice, ¿es para qué?
Primero, que tenemos que colocar al paciente a una temperatura adecuada, en un lugar donde hay una temperatura adecuada, un lugar tranquilo, que no haya mucho ruido para hacer una buena ocultación. Segundo, hay varias maneras, posiciones del paciente. La más adecuada es en posición sentado del paciente, aunque el paciente puede estar en decúbito supino. Y otra es que es un error que el paciente tenga ropa. O sea, nosotros tenemos que ocultar el tórax con el tórax desnudo, porque si hay ropa y si hay seda, una camisa de seda o un traje de seda, eso, y lo ocultamos sobre él, vamos a escuchar ruidos que no son los adecuados, se pueden confundir con un ruido respiratorio normal, ya que el diafragma va a tener roce sobre ese sitio y entonces vamos a escuchar un ruido que no es el adecuado. Otra cosa con este poco de letras es que se debe ocultar. Como los ruidos respiratorios son de tono alto, entonces se deben ocultar con el diafragma. Ustedes saben que el fonendoscopio, que es vía auricular, tiene una zona que es la campanita y tiene una zona más ancha, redondeada, que es el diafragma. El diafragma se utiliza para sonidos respiratorios de tono alto. Entonces, en este caso, como el pulmón tiene sonidos de tono alto, entonces vamos a ocultarlo con el diafragma. Entonces, vamos a escuchar de forma regular. Hay que concentrarse la atención en los ruidos respiratorios normales, evaluando principalmente el murmullo vesicular, que determinar ritmo, intensidad, tono y timbre, eso generalmente no lo hacemos, pero sí escuchamos el murmullo vesicular. Entre otras cosas, en esos audios, en ese audio que yo les envié, también se encuentra el murmullo vesicular, o sea, cómo se escucha el murmullo vesicular en un paciente normal que no tenga ninguna patología. Entonces, cuando estamos evaluando los ruidos respiratorios normales, hablamos del soplo glótico y el murmullo vesicular. Hay alguna variante del soplo glótico o murmullo vesicular, que es la respiración broncovesicular, pero esa es cuando lo ocultamos al lado de las clavículas. Pero primero vamos a hablar de lo primero. Entonces, el soplo glótico, también laringotraqueal, es un soplo que es de alta intensidad y es tanto inspiratorio como expiratorio. No les voy a meter la localización si está en la mitad superior o inferior o a nivel de la cuarta vértebra, porque los voy a embolatar. ¿Qué es lo importante aquí? Porque yo sé que se me puede embolatar con esto. Que el soplo glótico o laringotraqueal es de tono alto y es de tipo inspiratorio y expiratorio, y vamos a ver en la imagen dónde lo localizamos. Entonces, el soplo glótico o laringotraqueal, si es en la parte anterior, vamos a ocultarlo directamente por debajo del cartílago cricoides, o sea, en toda la tráquea, en ese sitio. Entonces, usted coloca, ¿qué hace usted? Se pone su fonendo, coloca el diafragma del fonendo aquí en la parte de la tráquea y está ocultando que el paciente respire normal. ¿Qué sucede? Que usted lo que va a escuchar es el paso del aire, tanto en inspiración como en expiración aquí, y eso es lo que se llama ruido laringotraqueal o soplo glótico, este de aquí. Y otro ruido respiratorio de respiración broncovesicular es el murmullo vesicular. Ya el murmullo vesicular lo podemos escuchar en todos los campos pulmonares, y existe una que se llama respiración broncovesicular, que es el mismo murmullo vesicular, pero que lo vamos a ocultar al lado de ambas clavículas, podemos ocultar. Es importante tener en cuenta que el soplo laringotraqueal también lo podemos ocultar en la parte posterior. Miren aquí, lo mismo que la respiración broncovesicular. En la parte anterior, al lado de ambas clavículas allí. Y el soplo laringotraqueal lo vamos a ocultar inmediatamente en la tráquea. Y el murmullo vesicular ya lo vamos a ocultar en todas las partes del pulmón. Ahora más adelante vamos a ver en qué partes específicas es donde más se escucha el murmullo vesicular. ¿Se escucha dónde? En la región infraclavicular, en la región axilar, ¿sí? Y en la parte posterior, en la región infraescapular. Y aquí tenemos en la parte posterior el soplo laringotraqueal, ahí se escucha, y la respiración broncovesicular, que se escucha en la última y la primera o segunda vértebras dorsales. Y el murmullo vesicular, miren ustedes, en el resto del pulmón. Vamos a ver aquí. Entonces, el murmullo vesicular es el ruido llamado de Laennec o
respiración vesicular o respiración normal. Como les decía, ¿dónde se oye mejor el murmullo vesicular? En la región infraaxilar, en la región infraescapular y en la región infraclavicular. En la infraclavicular, sobre todo en los dos primeros espacios hacia afuera, que es lo que estábamos hablando acá. Infraclavicular en los dos primeros espacios. Entonces, para que no se me embolaten aquí, vamos a tener en cuenta los dos ruidos más importantes, que son el sonido laringotraqueal y el murmullo vesicular. ¿Dónde se escucha mejor el soplo laringotraqueal o soplo glótico? En la parte anterior se escucha en la tráquea y en la parte posterior en la región cervical primero y segundo, el segundo vértebra cervical. Y el murmullo vesicular, ¿dónde se escucha mejor? Ya ustedes saben que el murmullo vesicular se escucha mejor en la parte anterior, en la región infraclavicular, se escucha mejor en la región axilar y en la parte posterior se escucha mejor en la región infraescapular. Entonces, con respecto a la auscultación, recuerden lo siguiente. El murmullo vesicular es un ruido completamente normal. Acuérdense que debemos hacer una auscultación simétrica del murmullo vesicular, empezando por un emitoras y después por el otro emitoras. Recuerden que los sitios donde mejor podemos escuchar el murmullo vesicular es en la región infraescapular, en la región infraaxilar y en la región por debajo de la clavícula, infraclavicular. Esos son los sitios donde mejor escuchamos. Acuérdense que eso coincide. Ustedes saben que donde mejor podemos escuchar y donde mejor podemos percutir el pulmón es en el primer y segundo espacio intercostal, tanto del lado derecho como izquierdo, y eso coincide con el área infraclavicular. En la región infraaxilar, entonces fíjense ustedes, si nosotros analizamos las regiones donde mejor percutimos, son las regiones donde mejor escuchamos los ruidos pulmonares, que son donde la región infraclavicular. Entonces, en la región infraclavicular está primero y segundo espacio intercostal. Eso es una zona. La otra es la zona axilar, que también así como se percute, acuérdense que se percute muy bien aquí, también se debe escuchar muy bien. Y la otra, que es debajo de la escápula, que es infraescapular. Esas son las zonas donde se percute mejor y donde mejor vamos a escuchar los ruidos a la auscultación. Eso es lo que quería darle la relación entre uno y otro. Acuérdense que el soplo laringotraqueal ya es en la tráquea por el paso del aire de las cuerdas vocales, y también podemos escuchar un sonido broncovesicular que es la continuación de este soplo, pero a nivel entre las dos clavículas, se llama broncovesicular. Ahora, cuando nosotros hacemos auscultación, también podemos hacer la auscultación de la voz. Así como hicimos palpación de la voz, también podemos hacer auscultación de la voz. Eso quiere decir que cuando una persona habla y yo estoy auscultando, yo tengo que tener unas características, cómo se debe oír ese sonido en los pulmones cuando la persona habla. Entonces, en ese orden de ideas, imagínense ustedes que ustedes ahora mismo cogen el fonendo, se lo ponen y van a auscultar en la región infraclavicular, o sea, primero y segundo espacio intercostal, ya sea del lado derecho o izquierdo. Acuérdense que esta es la zona donde mejor se oye, se ausculta y donde mejor se percute, porque en esa zona no hay nada que se nos atraviese a los pulmones. Entonces, usted está escuchando ahí bien, el murmullo vesicular lo está escuchando bien, perfecto. Entonces usted le dice al paciente que diga 33. Ojo, normalmente, ¿qué es lo normal? Que lo que usted oye cuando está escuchando con el fonendo en ese sitio no debe ser nítido. O sea, no se debe escuchar nítido lo que el paciente está diciendo, lo que usted le diga al paciente que diga. Ya. Ahora, si aumenta en intensidad, aunque, óigase bien, aunque no se escuche nítido, pero si aumenta en intensidad, eso se llama broncofonía. Porque no debe ser intenso. De pronto usted está auscultando en el pulmón derecho y ausculta y en un sitio se oye más intensidad y en otro sitio se oye menos intensidad. Ahí está pasando algo porque la intensidad debe ser igual de un lado y del otro. Entonces, si aumenta en intensidad el ruido, cuando el paciente habla, cuando usted le dice que hable, eso se llama broncofonía.
Ahora, si además de eso se entiende, porque acuérdese que cuando el paciente habla en lo normal no debe ser nítido, pero si se entiende se llama pectoriloquia. Y si además de eso usted le dice al paciente que diga 33, pero al cuchilleo, y así mismo usted entiende, aunque lo diga al cuchilleo, dice 33, y usted entiende, eso se llama pectoriloquia áfona. Entonces, esos tres componentes, broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona, hacen parte de que ya lo más probable es que el paciente tenga una condensación, o sea, tenga líquido o tenga pus o tenga una masa en el pulmón, aunque el bronquio esté permeable, pero el tejido pulmonar ya tiene una condensación. Puede ser, por ejemplo, una neumonía. ¿Me entendieron esta parte de la ocultación de la voz? Profesor, tengo una pregunta. Sí. Cuando usted está hablando de hay líquido en los bronquios, esta pectoriloquia, cuando lo que se entiende, no se entiende muy bien cuando dice 33 o qué. No, no. Cuando no se entiende muy bien es lo normal. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí, ahora sí. Pero cuando hay una masa, lógicamente la vibración de la voz pega en la masa y eso hace que se intensifique y se entienda. Ahora sí. Ah, ok, cuando se entiende es porque hay una masa, cuando no se entiende es porque está bien. O una masa o una condensación o pus o algo que se atraviesa en el camino de la vibración y hace que pegue ahí, se suene con más intensidad e incluso que se entienda, ¿ya? Porque acuérdense que las ondas sonoras son como las ecografías, mandan ecos y pegan sobre superficie. Cuando pega sobre superficies duras, se intensifica. Eso es en eso es lo que se basa la ecografía. Cuando usted hace una ecografía, se mandan unos hertz, que son unas ondas sonoras, lógicamente que no son audibles, pero esas ondas sonoras entran en el tejido y donde encuentran una masa, allí pegan con mayor cantidad y van dibujando la masa. Así se hace la ecografía. Entonces, en este caso, es una onda sonora que se transmite por las cuerdas vocales, pero donde encuentra un sitio de mayor condensación, allí se intensifica esa y se entiende. Eso quiere decir que hay algo que está atravesado en el camino. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Listo. Y lo otro es la ocultación de la tos. O sea, usted está ahí mismo en el primer y segundo, en la región infraxilar, donde se oye mejor, o en la región infraescapular, y usted está diciendo al paciente que respire y de pronto usted le dice al paciente que tosa. Entonces puede ser una tos seca, no pasa nada, pero o puede ser que el paciente tosa y si es asmático se puede enfrentar pitico, lo que llama sibilancia. Puede suceder. O puede suceder que cuando usted le diga al paciente que tosa, si tiene gran cantidad de catarro, hay movilización de secreciones. Usted siente movilización de secreciones. Eso es lo que se llama auscultación de la tos. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, doctor. Preguntas. Preguntas. No hay preguntas. Bueno. Terminamos aquí esta parte. Vamos a mirar. A bajar el listado. Y vamos a imprimir. Entonces me dice que no tienen ninguna pregunta. Les recomiendo que trabajen la historia clínica. Los que no han empezado están tardecito ya y los que han empezado comiencen ya a terminar esa historia clínica. Acuérdense que la historia clínica es para la otra semana. Ahí está la fecha de vencimiento en Canvas. ¿Alguna pregunta en especial? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando usted estaba hablando de la palpación, en la imagen que usted ponía de ejemplo, en la secuencia que se debe hacer, así mismo se debe hacer en las mujeres. Sí, lógicamente en las mujeres pues tenemos un agravante que es las mamas, ¿ya? Entonces normalmente usted se va por encima de las mamas, se levanta la mama y usted palpa en la parte inferior, pero sí hay un agravante, en la mujer hay un agravante tanto para la percusión como también para la ocultación debido a la presencia de las mamas. Y si la mujer es bastante
tiene sobrepeso, obesidad o tiene las mamas grandes, también se dificulta esta parte. Pero hay unas maniobras para, por ejemplo, llevar las mamas hacia arriba, para nosotros palpar toda la zona por debajo de las mamas, pero es mucho más difícil en la mujer, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,